Hola, mi nombre es Tomás Carrillo. Soy teólogo, escatólogo, apologista, pastor, obispo y presidente de la Fundación Bíblica Universal. El tema del día de hoy se titula Abba, palabra árabe que significa Padre, refiriéndose a Dios. ¿Qué dice Dios? Marcos 14:36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo, cuando oró en Getsemaní, habló en árabe, diciendo Abba, que significa Padre, refiriéndose a Dios. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en terror, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Pablo habló en árabe la misma palabra que Cristo habló en su oración en Getsemaní. Abba, que significa Padre. Cristo ya nos había dicho que Dios era nuestro Padre y nos enseñó cómo orar diciendo a Dios, Padre nuestro. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pablo nos recuerda que somos hijos de Dios y que por lo tanto Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo, el cual clama en árabe, Abba, que significa Padre. ¿Qué dice el hombre? El escritor Burton comenta que Abba es una especie de cariño afectuoso por el Padre. Vemos que el hombre se equivoca, pues la palabra de Dios dice que Abba es en árabe Padre y no es ningún cariño por el Padre. Dios es nuestro Padre. Otros autores dicen que la palabra Abba proviene de los niños de pecho y que normalmente es la primera palabra de un niño. Otra equivocación del hombre. Abba no es ninguna palabra de los niños de pecho, ni la primera palabra que dicen los niños al hablar. Falso. En algunas iglesias cristianas utilizan la palabra Ave o Abba como papito lindo o papito chulo. Mala enseñanza del hombre. En las iglesias, Abba es Padre en árabe y Dios es Padre nuestro. No es mi Padre, solo es Padre de Cristo. De los cristianos es nuestro Padre. Por eso la oración nos enseña en el Padre nuestro, que es Padre de todos. En el Antiguo Testamento se prohibía a los judíos decir que Dios era su Padre o mi Padre. Por eso, los escribas y fariseos, saduceos y los propios judíos se sorprendieron al oír a Cristo decir que Dios era su Padre, lo que consideraron una blasfemia porque Cristo era judío y no podía decir que Dios era su Padre, y los escribas lo condenaron. Los evangelistas han traducido la palabra Abba como Padre mío o mi Padre,
mala enseñanza de los evangelistas. Dios es Padre de todos, como también es malo decir mi Dios es nuestro Dios. Todos los significados que el hombre le ha dado a la palabra Abba, ninguno tiene que ver con la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Ahora, hermanos míos y amados, que están viendo este video, daré mi testimonio. Cuando comencé a leer la Biblia, encontré la palabra Abba en los 3 libros, Marcos, Romanos y Gálatas, y en sus capítulos y versos referidos. Muchas veces he leído la Biblia completa y la palabra Abba ya la conocía, mas no así su verdadero significado. Haciendo una investigación, como dijo Lucas 1, verso 3, la palabra Abba significa padre en árabe. Encontré en el diccionario bíblico que Abba proviene del idioma árabe. Cristo mencionó la palabra Abba en su oración en Getsemaní en idioma arameo, ya que entre el idioma hebreo y griego, el idioma árabe prevalecía cuando Jesucristo vino al mundo. Entendí investigando que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Cuando empecé a asistir a las iglesias cristianas, encontré muchos locos que se tiraban al piso convulsionados, con espuma en la boca, los ojos volteados en blanco y mucha gente gritando palabras extrañas y se carcajeaban. Enojado, le pregunté a un líder y a mis amigos que me habían invitado a qué se debía tanta locura, y me contestaron que no estaban locos, que el Espíritu Santo había entrado en ellos y hablaban en lenguas. Conocía poco de la Biblia, por eso no los corregí ni los redarguí, pero les dije que yo venía de la santería y brujería antes de ser cristiano y que practicaba ambas doctrinas de Satanás. Molesto les dije, esto no es del Espíritu Santo. Para mí es una mezcla de cristianismo con santería y brujería. Lo que hablaban era Rabadá. No era ninguna lengua, sino demonios hablando. En ocasiones oí en las iglesias decir Abba, y esto lo decían como un don de lenguas, según ellos. Lo que hace la mayoría de las iglesias cristianas es santería con brujería, sectas de Satanás. He leído la Biblia muchas veces, nadie me engaña. Hechos capítulo 2 nos narra la venida del Espíritu Santo. Congregados más de 3,000 personas, entre ellos muchos extranjeros, el día del Pentecostés, se derramó sobre los apóstoles y la gente el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, o sea, en varios idiomas. Lenguas significa idiomas. El día del Pentecostés, del que habla la Biblia en Hechos 2, ninguna persona se cayó al suelo y se convulsionó. Tampoco ninguno echó espuma por la boca, ni pusieron sus ojos al revés y en blanco. Nadie habló palabras raras y extrañas, sino hablaron en otros idiomas, o sea, lenguas extranjeras.
Hablaron parto, medo, elamita, egipcio, africano, italiano y otros idiomas. Ese día de Pentecostés asistían muchos extranjeros a Jerusalén y oyeron cómo hablaban las personas ahí reunidas sus idiomas. Los extranjeros, dice la palabra de Dios, que se maravillaron al oír con qué facilidad hablaban los judíos sus idiomas sin haberlo estudiado y practicado. Lo que no sabían los extranjeros es que el Espíritu Santo provenía de Dios y de Cristo, porque los tres son uno. ¿Quién inventó los más de 7,000 idiomas que hay en el mundo? Dios en Babel. Lo que pasa es que en las iglesias no leen la palabra de Dios completa. Por eso no entienden. Encontré en la Biblia, al leerla, que Dios habla y entiende todos los idiomas del mundo y que todos los días escucha las oraciones de los santos en todo el mundo. Entendí al investigar y leer la Biblia completa que Abba en árabe significa Padre y que Cristo habló el idioma o lengua árabe en muchas ocasiones. Encontré en la palabra de Dios leyendo que Cristo cuando habló en la cruz dijo: Elí, Elí, lema sabactani, que en árabe traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Difiero de otros traductores que dicen que no es así la traducción, sino lo que ellos dicen: Dios mío, para este propósito fui elegido o por esta razón fui reservado. Leyendo la Biblia entendí que los indoctos que estaban presentes frente a la cruz, cuando Cristo dijo Elí, Elí, entendieron que Cristo estaba llamando a Elías. Hermanos y amados míos, no se confundan. Es necesario que lean la Biblia completa una y otra vez para que nadie los engañe. No seáis, como dijo Salomón, simples, que son todos aquellos que no leen la palabra de Dios y se creen todo lo que les dicen. Acuérdate, Abba significa solamente Padre en árabe o arameo, como en inglés Father, en francés Pere, en italiano papá. Una vez me presumió una hermana, la que su esposo y ella me invitaron a ser cristiano, y me dijo, vanagloriándose, que hablaba en lenguas, como diciendo: te falta muchísimo para ser cristiano. No le dije nada, porque era neófito en la palabra de Dios. Pero ahora que soy maestro, le puedo decir que su don de lenguas era enviado de Satanás. No lo digo yo, lo dijo Pablo. Primera de Corintios 14, versos 27 y 28. Requisitos para hablar en lenguas o idioma extranjero dentro de la iglesia: que sean 2 o máximo 3, y que uno interprete y traduzca todo lo que se está hablando. De no haber traductor, se calle el hermano que está hablando sandeces, y el que sí hable al Espíritu lo haga en silencio para sí. La palabra de Dios es clara, no es vanagloria. Que hablen
en idioma extranjero, 2 o máximo 3 dentro de las iglesias. Pero ¿qué pasa? En la mayoría de las iglesias que he visitado es un griterío de todos y hasta el pastor convulsionado y las autoridades. No hay orden y decencia dentro de las iglesias. Son sinagogas de Satanás. Porque si no hay orden y decencia en las iglesias, también yo hablo en lenguas. Dubi, dubi, da. Cuacua, cuacua, cuá. Significa: Padre, Padre, dame de comer. Eso digo yo, que significa, pero como nadie lee la Biblia ni la entiende, y tampoco hablan idiomas ni lenguas raras y extrañas, todos me creerán. Así que te invito a que leas tu Biblia completa, hermano, y la entiendas una y otra vez, para que nadie os engañe. Que Jehová los bendiga, los libre de todo mal y aumente su territorio espiritual. Amén.